Soy Kevin González, estudio psicología en la Universidad Católica del Ecuador y hoy les vengo a hablar de las teorías sobre la conciencia y la autoconciencia. Hay que tener en cuenta que la conciencia tiene diferentes conceptos, tanto puestos por la psicología folk, que es la que es realizada por los científicos, los que no son ni filósofos ni psicólogos profesionales, la cual nos habla de la conciencia como un atributo del cuerpo separado de la mente. Y también tenemos la visión neurocientífica, que trata de explicar cómo reacciona la mente ante distintas situaciones. No tiene verosimilitud científica, aunque son utilizadas en pacientes con trastornos mentales. Bueno, al empezar con las teorías tenemos que mencionar la teoría dualista. La conciencia del ser humano no puede ser explicada solo por los datos físicos. La variante más actual del dualismo emergente, la cual nos dice que la conciencia aparece a partir de constituyentes físicos, aunque no explica la autoconciencia. Tenemos la teoría fiscalizada, que nos habla del materialismo eliminativo, caracterizado por una gran crítica a todo término que aluda a un espacio mental. Charles y Dennett son los máximos exponentes en esta teoría. Encontramos en sus investigaciones que un simple cambio físico en el cerebro tiene cambios profundos en la conciencia y el comportamiento. La criatura con un sistema nervioso central son los que pueden sentir y cada uno reaccionará distinto. Pasamos a las teorías basadas en los niveles de organización. Sostienen dos estados mentales de conciencia: el básico prereflexivo, que es el deseo de algo, y el autorreflexivo, que es de apreciamiento de lo primero. O sea, es lo que pensamos primero o lo que se nos presenta primero. Esta teoría no rechaza la idea del inconsciente, influye en la neuropsicología cognitiva y en los modelos de la teoría de la mente. Tenemos la teoría de representación, la cual es más radical. Se fija en las características de la representación, que es la forma en la que las personas perciben distintos objetos. No son contenidos subjetivos de la conciencia. La conciencia reflexiva se caracteriza por las áreas del cerebro que son activas a realizar distintas tareas mientras en este estado de vigilia o de inconsciencia. Tenemos la teoría cognitiva. Se basa en la existencia de módulos cognitivos, los cuales se modifican por experiencias sensoriales y por actividad reflexiva. Sirve para el estudio de paradigmas experimentales sobre la atención y memoria. También entramos con las teorías neuronales, que son basadas en el crecimiento de la naturaleza estructural y dinámica del cerebro, al igual que el origen genético y cómo ha sido evolucionado. También nos habla de la oscilación bioeléctrica, que se regula según los estados que tenemos de conciencia. Los patrones bioeléctricos de modulación son el tálamo cortical, dependen de las vías neuroquímicas, sin las cuales no sucederían los estados de conciencia. Tenemos las teorías basadas en la física avanzada. Sostienen que la conciencia se deriva del fenómeno microfísico cuántico. Pernos, el cual era un físico, y Hansenfeld, el cual es un anestesiólogo, fueron los pioneros en esta teoría. Se dice que una colección de átomos puede actuar como una entidad única y coherente. Esta teoría se desarrolló por la existencia de... Hay distintos autores que proponen modelos integradores de conciencia. Vamos a ver el de Bloch. Considera que la conciencia comprende cuatro aspectos diferenciados: acceso a la motorización, conciencia fenométrica y autoconciencia, con sus respectivos correlatos neuronales. De hecho, es una taxonomía de posibles funciones que puedan analizarse independientemente. Tenemos el modelo integrado de Cranch. Intenta construir un modelo de orden elevado que pretende articular elementos sensoriales, no consciente con elementos atribucionales. Es un modelo jerárquico integrado con tres niveles: representación máxima, representación de orden superior e integración. El modelo de Crick y Krog parten del supuesto de que todos los constituyentes de la conciencia se basan en los mismos mecanismos. Consideran que la conciencia es un fenómeno privado generado por el cerebro, debido a la creciente stratificación de la integración sensorial. Sugieren una colisión cooperativa de neuronas para capturar la cualidad de aquellos elementos sensoriales de entrada básica por la adaptación. Es un modelo que puede ser testeado para los mecanismos de la atención. Tradak y Adubi, 2008. Consideran cuatro componentes del espacio consciente: diferenciación, integración, intensidad, valencia y cambio. Estos componentes se sustentan en cuatro elementos básicos: neuronal, percepción sensorial, representación, reconstrucción cognitiva y memoria de trabajo. El estímulo sensorial en este modelo ilícito 8 áreas cerebrales distintas.
que acaban integrando la información generando un estado emocional selectivo. Tenemos el modelo de Damasio, uno de los modelos más populares de conciencia debido a gran parte a la obra del error de Descartes. El modelo consta de 5 partes. El impacto del estímulo que induce una emoción básica somática. La activación de nodos neuronales específicos que atrapan el doble condición de estímulo. La activación de áreas cerebrales asociadas en representación corporal. El protoyo y la activación. La activación de áreas temporales y parentales. El modelo de virus. El concepto comprende 3 conceptos básicos: elemento inconsciente, el IGT, procesos especializados. La conciencia sería la vía de salida de fuentes inconscientes del cerebro, aunque no de todas ellas. No toda la información sensorial puede ser autorrepresentada. Los elementos inconscientes son colisión de procesos neuronales que determinan conjuntamente la información hacia el IGT, útil para las necesidades del organismo. Un procesador puede ser una única neurona especializada, por ejemplo, para activarse cuando se ven contornos de objetos. Tenemos el modelo de A. Westerbork del 2010. Esta autora nos propone 5 espacios constituyentes de la conciencia, que los denomina Endo Feedback Network, que son sistemas sensoriales, áreas que procesan la información, memoria, 3 módulos que se activan a la vez: la respuesta automática, respuesta atencional y la señal no identificada. Y tenemos por último autor de representacional. Fuera de los autores, seguimos con las características fenomenológicas de la experiencia consciente, lo cual nos quiere decir que la conciencia humana tiene características básicas que se pueden modificar según la situación. Es variada y toma en cuenta algunos aspectos los más acertados son la percepción, que es la vivencia individual de cada persona. Es la forma de reaccionar a situaciones y poseer un punto de vista. Es el distinto al de todos los demás. Los clínicos estimulan esa capacidad al ponerse en perspectiva con preguntas, incluso situándolos en eventos por los que no han pasado, para ver cómo reaccionarían a ciertos estímulos. La agencia es un fenómeno por el cual atribuimos nuestros actos y consecuencias. Este fenómeno puede sugerir la libertad, ya que el cerebro se activa antes de ser consciente de la intención para realizar algo. Tenemos la titularidad. Los pensamientos y actos pertenecen a la persona y son de cada quien. Nadie puede influir en los pensamientos de alguien más o menos que ésta lo desee. Es un acceso privilegiado que produce una mente independiente. Toda persona lo interpreta de manera distinta. Incorregibilidad. Es condiciones de vigilia, está presente en el yo del soy yo. Solo se corrigen patologías cerebrales localizadas o difusas o en situaciones externas. Propiocepción. Reconocimiento de la realidad, localización y posición del cuerpo y sus partes. Como organismos independientes, puedo identificar dónde es un dolor, ajustar el cuerpo y mente para lograr un fin. Impecidad. Es un fenómeno con el cual nos identificamos como humanos, no nos sentimos omniscientes. Atribución. Atribuir a personas o animales pensamientos propios sin tener pruebas para comprobar que sea así. Se podría dar en la personificación hablando de la literatura. Es exactamente lo que se menciona en los mitos y relatos acerca de características. También tenemos la unidad. Niega la posibilidad de múltiples conciencias en la persona. Se puede vivenciar 2 sensaciones al mismo tiempo, pero son espacios de conciencia separados, en el cual un estímulo será más grande que el otro, incluso llegando al punto de ignorarlo, depende de qué tan eficiente sea. No se puede esperar que otra persona sienta lo mismo. Características neurofenomenológicas de la conciencia. Registro EGG. Irregular, baja amplitud y actividad eléctrica rápido, de 0,5 a 400 Hz. Sigue siendo la mejor prueba en los estados de pérdida de conciencia en el registro diferente. La corteza cerebral y el tálamo. La conciencia depende del complejo neuronal cortico-alámico, que interactúa con regiones subcorticales. Actividad cerebral extensa. Los censos conscientes que se pueden conocer y verbalizar se asocian a actividad cerebral específica y extensa. Al contrario, la estimulación inconsciente evoca tan solo actividad local. Información. La conciencia decae cuando la información es redundante. Los estudios sobre la atención demuestran que la conciencia tiene preferencia por estímulos de elevada información. Consistencia interna. Cuando 2 estímulos suceden a la vez, solo uno se hace consciente. Capacidad limitada.
La capacidad de la conciencia se limita a una escena o escenario, mientras que el cerebro computa máxima información en paralelo al mismo tiempo. Fragmentación de la información. Cada área social y cerebral se especializa en una característica específica de las señales sensoriales. La actividad generada se configura para darse un sentido a lo percibido. Autoatribución. La experiencia consciente siempre son atraídas al yo. Este efecto de bucle sensocognitivo depende de la interacción de la corteza precunea y orifrontal. Capacidad de reportar. La totalidad de los contenidos conscientes son reportables voluntariamente. La capacidad reporta no tiene que ver con el vocabulario o los conocimientos. Subjetividad. La persona experimenta un flujo enorme de contenidos conscientes, privados, solo accesibles por persona. Conciencia de límites. La articulación cognitiva de los contenidos conscientes tiene límite borroso. Lo tengo en la punta de la lengua, podría ser un ejemplo. Aprendizaje. No disponemos de pruebas de aprendizaje sin algún tipo de conciencia. Lo que nos quiere decir es que necesitamos un estímulo externo o estar conscientes de que vamos a aprender. De lo contrario, no se nos va a quedar. Estabilidad de contenido. Los contenidos de la conciencia son sorprendentemente estables y a la vez adaptativos a las señales sensoriales. Los contenidos abstractos, como las creencias en deidades, se mantienen durante décadas, lo que nos quiere decir la diferencia entre los estímulos por los que queremos comprobar a los que creemos ciegamente. Atribución externa. Las escenas y los objetos en condiciones normales se atribuyen a fuentes externas, lo que nos quiere decir que atribuimos a los objetos acciones que ellos no realizan. Podría ser como una metáfora. Conocimiento. La conciencia es enormemente útil para conocer el mundo y en ocasiones algún proceso interno. No obstante, todos los procesos conscientes también dependen de infraestructuras neuronales no conscientes. Lo que nos quiere decir es que todo el tiempo estamos absorbiendo información y creando nuevos escenarios. Correlatos neuronales. Los correlatos de la conciencia y conciencia representacional, además de la autoconciencia, son aspectos de la neurociencia controvertidos y muy dinámicos, al igual que los sucesos neuronales del yo no se han determinado. Regiones cerebrales de la conciencia basal. La conciencia basal es el estado de activación en un ser vivo. La neurobiología lo considera como un estado de reposo del cerebro en el cual solo genera 40 Hz. Por lo tanto, es una activación bioeléctrica entre polo rostral y caudal cada 12 milisegundos. Esto coincide con la actividad neuronal del tálamo y con el córtex cerebral, considerando este un estado de activación inferior o automático. Berman, al seleccionar una unión cervicomedular de un gato, no observó efecto en el arousal, pero sí que le producía sueño profundo. Tenemos también la conectividad cerebral intrínseca, que es una actividad en ciertas regiones del cerebro durante el estado de reposo, las cuales es comprada con la resolución de tareas. David Ingram fue pionero en obtener imágenes cerebrales y nos dice que el cerebro trabaja espontáneamente siempre y cuando no suceda un estímulo que lo perturbe. Se considera DMN un sistema cerebral independiente del cerebro motor, del sistema visual y del SARA. Las regiones cerebrales asociadas a este fenómeno de activación son la corteza prefrontal ventromedial, la corteza prefrontal dorsomedial, la corteza del cingulado posterior, el lóbulo parietal inferior, la corteza temporal y la formación del hipocampo. También tenemos que decir que contribuye directamente a la capacidad de mentalizar, una de las características más notorias de la conciencia humana, la cual se puede referir a un recuerdo biográfico, a patologías cerebrales, los trastornos del espectro autista, los trastornos del espectro de la esquizofrenia y la enfermedad de Alzheimer y otras variantes también son consideradas como enfermedades patológicas en esta atribución. Experiencias prereflexivas. Nuestra conciencia puede indicar conductas y movimientos de forma intencional o no intencional. El modelo neurológico de la mano anárquica y de la dispraxia diagnóstica. Ambos fenómenos clínicos se deben a un daño en el lóbulo frontal o en el cuerpo calloso y se caracterizan por movimientos no intencionales espontáneos, unilaterales o bilaterales, debido a trastornos de volición o intención. La observación de estos fenómenos permitió que Antonio Damasio formulara la hipótesis del marcador somático. Las regiones asociadas a la actividad representacional. Por actividad representacional tenemos la actividad cerebral cuando estamos pensando en nosotros mismos o en cualquier objeto representacional.
Una cuestión de importancia teórica y clínica es cuáles son las regiones del cerebro que están activadas cuando nos representamos a nosotros mismos o a otros. No ha habido muchas investigaciones acerca de, ya que al tomar fotografías de nuestro cerebro, en las fotografías no sale las zonas activadas, por ende no se ha podido profundizar más acerca del tema. Trastornos globales y parciales de la conciencia. Por los trastornos globales entendemos todos los estados cerebrales de desconexión de áreas o regiones neuronales. Los trastornos parciales, en cambio, hacen referencia a fenómenos anormales de orden superior que afectan a módulos o redes neuronales con información específica. Síndromes globales. Derivan de estados cerebrales secundarios o procesos que interrumpen las áreas y fibras neuronales accedentes o interhemisféricas. La interpretación clínica de cualquier estado de conciencia está sujeta a múltiples errores de juicio. Tenemos que entrar en las características clínicas de los procesos de alteración global de la conciencia. Tenemos la actividad de arousal no espontánea, la cual nos dice que hay necesidad de estimular en algunas personas para que mantengan el estado de vigilia. El arousal espontáneo alterado, que nos dice que es la variación espontánea y errática del nivel de activación sin respuesta a la estimulación directa. El baite o variación de un ritmo cardiorrespiratorio, la tendencia aparente del sueño profundo. Tenemos también movimientos ausentes o extremadamente lentos, que es la imposibilidad de mantener una postura o la imposibilidad de tener sobre nuestra conciencia lo que movemos o cómo nos movemos. También tenemos, sobre todo esto, la hipervigilia. Los autores clásicos hablan sobre la hipervigilia, que es una ampliación de conciencia, que denota la exaltación de los sentimientos o vivencias. Es mezcla de síntomas provenientes de la esfera sensorial, motriz, cognitiva y afectiva. Sucede como un estado de transición en diversos trastornos orgánicos y psiquiátricos como un preludio de estos. La sensación subjetiva de claridad mental no tiene por qué ir acompañada de un mayor rendimiento, ni siquiera de una mejor real o atención. Tenemos la letargia, somnolencia o sopor. Consiste en una dificultad para mantener la alerta o atención a pesar de que el sujeto realiza un esfuerzo sostenido. La obnubilación, cuando la alteración del sensorio o más profunda no resulta sencilla de extraer al paciente de su estado. Si se consigue con la estimulación repetida y borrosa, el paciente suele estar confuso y desorientado aunque mantenga cierta cooperación. Estupor. Se utiliza para describir a los pacientes que solo son capaces de alcanzar un ligero estado de alerta mediante estímulos potentes. El término neurológico se considera este estado el antecedente inmediato al coma. El estupor psiquiátrico se emplea en todos aquellos estados de mutismo, reducción de la activación motora y fluctuación de la conciencia. El estupor que presentan los pacientes mentales suele primordializarse en tres patologías distintas. Tenemos en la melancólica, que es como una depresión endógena. Tenemos esquizofrenia con síntomas catatóticos y una histeria con cuadros relacionados. Wernicke llamó la atención acerca de la posible confusión de este fenómeno de la observación rara con la pseudoflexibilidad. La diferencia con el coma radica en la posibilidad de sacar transitoriamente al paciente de su estado u observar una respuesta efímera al dolor. La confusión y delirio. La distribución entre ambos conceptos es antigua y entroca con la reacción exógena, psicótica y tóxica, psicosis sintomática, psicosis con alteración intelectual transitoria y psicosis orgánica. Estas tenemos que tener 6 puntos clave y se caracterizan por 1. Identidad patogénica, 2. Inicio del súbito, en qué horas del día, o sea, si se ha dado por horas o por días. 3. Falta de sistemación delirante. 4. Repercusión más o menos intensa del estado general. 5. Duración relativamente escasa. 6. Posibilidad de que vuelva o de que el paciente le vuelva a dar una especie de ataque. Pasado esto tenemos el síncope y muerte cerebral. El síncope es la pérdida súbita y generalmente transitoria de la conciencia sin fiebre. Es un estado de pérdida, un estado en el que no estamos conscientes de nosotros mismos. Recuperación de la conciencia. El proceso de la recuperación de la conciencia se caracteriza por un incremento global y absoluto de los niveles de flujo sanguíneo. La velocidad de recuperación es muy variable y depende obviamente de los factores intercurso. Esto puede variar de 5 a 20 minutos en condiciones neurológicas óptimas.
También tenemos que hablar de de los trastornos parciales de la conciencia, y estos son los síndromes asociados a la conciencia de la acción. Tenemos la alaxia óptica, que se caracteriza clínicamente por la dificultad para coger objetos que se ven con claridad, no se consigue el resultado final de la acción, intención o fallar en la representación del ambiente. Tenemos el signo de la mano anárquica, que es un movimiento de la mano no intencional, no es causado por nosotros. La persona tiene como sensación el no haber deseado o no tuvo la iniciativa de querer mover su mano, o puede darse en cualquier parte del cuerpo. Conducta de utilización. La utilización inapropiada de objetos, no saber cómo ocuparlos, tal vez lanzarlos. Hay acciones que los que no queremos hacer y no sabemos cómo funcionan. Miembro fantasma. Convenciente de la presencia real de un miembro amputado. Esto se da más con miembros amputados cuando se lo cortan de raíz, ya que un experimento demostró que a las personas pacientes de lepra, cuando se les va cayendo el dedo, no les duele después, porque su mente asoció este término, mientras que si se lo apuntan de una sola manera, les duele o tienen representaciones de un miembro que ya no existe. También tenemos miembros atenuados. Ciertos pacientes no consiguen reconocer el miembro colateral sano, aunque la señal sensorial visual sea correcta. Lo que nos quiere decir es que no sienten las partes de su cuerpo aunque las puedan ver, no las perciben como mismo. Tenemos también los síndromes de autorrepresentación externa, que serían los siguientes. El Kropkas, ideas delirantes de que la familia conocida son impostores. Felojí, que son ideas delirantes de que una persona desconocida son familiares, pero eso más se da en pacientes de hospitales, porque al observar a enfermeros se piensa que son conocidos. El Kordax, que son ideas delirantes de negación o de existencia del paciente por parte del cuerpo. Ilusión subjetiva de dobles. El doble del paciente no se considera un impostor, simplemente el paciente crea una existencia en un espacio exterior. También tenemos la personalidad doble o múltiple, que se caracteriza por la existencia de dos o más personalidades o estados de personalidad. Esa es la principal. La B es, por lo menos una de estas dos múltiples personalidades toman el control de la conducta de forma recurrente. Esto lo tenemos que seguir con Janet, la cual nos informó que son incompletas o extensas, la durabilidad es importante en este tema y también parecen irremediables. Es decir, el paciente suele afirmar una y otra vez que es incapaz de recordar amplios periodos de su vida. Esto cada vez que una personalidad toma el mando. Experiencias cercanas a la muerte. En uno de los primeros estudios de Owen y Coles en 1990, se reportó que el 51.7% de la población estuvo cerca a esa experiencia, que básicamente son fenómenos relacionados con la autoscopia derivados de anomalías sensosensitivas. Parecen depender de efectos globales sobre el cerebro, como las condiciones de anoxia y de anestesia.